Muy bien. Vamos con la clase 14 de polímeros. La clase de hoy vamos a finalizar con los últimos materiales que nos quedan ver, digamos, ¿no? Ahora nuevamente se empieza todo lo que sea la industria con los compósites o materiales compuestos, que va a ser combinación de dos materiales, pueden ser de diferente índole, algún cerámico con un polímero, algún cerámico con un metal, algún metal realmente con plástico puede haber muy pocos casos, pero bueno, o sea, la combinación de ellos sería como que lo último en materiales, pero con polímeros ya cerramos todo lo que es materiales cerámicos, metálicos y poliméricos, digamos, ¿no? Entonces, con polímeros, vamos a hacer como un repaso muy rápido, porque ustedes no sé si tuvieron química como materia o algo en alguna materia parecido con química. Hace bastante, pero bueno. Bien, bien, por eso si ya lo vieron mejor, digamos, ¿no? Para repasar un poquito la química orgánica, que la química orgánica es todo lo que sea las cadenas carbonadas, digamos, ¿no? Desde compuestos derivados del petróleo, digamos, ¿no? Como que de ahí empieza todo con el carbono. Y bueno, eh, ¿qué es lo que estudia esto? Las moléculas de los compuestos orgánicos, que en su gran mayoría contienen carbono, formando enlaces covalentes. Lo que es los enlaces con lo que vimos con cerámicos. Enlaces de carbono con carbono, carbono con hidrógeno o con otros átomos que no sean estos de hidrógeno y carbono, que son los más comunes, ¿no? Como son enlaces covalentes, alcanzan el octeto estable compartiendo electrones del último nivel. O sea, completa la última órbita todos los electrones. Vamos a partir de la molécula orgánica más sencilla que existe, que es el metano, que está a temperatura ambiente en forma de gas. Digamos, ¿no? Entonces, el carbono se ubica en el centro y todos los hidrógenos van a estar a la misma distancia en forma de ángulos iguales. ¿Por qué? Porque es la propulsión que tiene un átomo positivo con el otro, un hidrógeno con otro hidrógeno, los atrae el carbono, pero entre ellos se repelen. Entonces, la menor energía que gasten en repelerse, se van a ir ubicando en esa zona, digamos, ¿no? Entonces, esto lo que va a hacer es que maximiza la estabilidad de la molécula. El carbono forma enlaces covalentes para alcanzar la configuración estable. Esto lo forma con otros carbonos y puede formar cadenas abiertas, lineales o ramificadas, o cerradas en forma de anillo. El más conocido es el benceno. La familia de los hidrocarburos, con carbono y hidrógeno, las uniones carbono-carbono pueden formar enlaces saturados, que los vamos a llamar alcanos, insaturados alquenos o insaturados alquinos, o alquinos dependiendo el último tipo de enlace. La diferencia de ellos es la coparticipación del último electrón de la última órbita. Generalmente entre dos carbonos hay uno solo en el etano, y después van a haber dos componentes, que va a ser el eteno, el sufijo eno simboliza doble enlace y ino simboliza triple enlace. Entonces, estos dos carbonos van a compartir 3 electrones en este caso, 2, y en el caso más común, 1, digamos, ¿no? Y esto nos va a... Desde estos dos últimos componentes van a salir los polímeros. Ahora lo vamos a ver más adelante. Les adelanto. Entonces, desde la química orgánica, la clasificación de los compuestos, según su peso molecular, van a ser monómeros, o sea, de un monómero es una unidad de repetición, o polímeros, donde va a ser la unidad de repetición de uno de ellos, pero en una cadena, digamos, ¿no? Atendiendo a su origen, si son naturales o sintéticos. Lo que es natural sería el caucho natural,
algunas fibras y demás, la celulosa y todo eso, son materiales del papel y demás, y sintético, que es la mayoría de todos los polímeros que vemos en la vida real, digamos, ¿no? Otro va a ser por su estructura, si son alifáticos o aromáticos, y por su funcionalidad o sus grupos funcionales. Esto lo vamos a ver más adelante, que es ese doble enlace o triple enlace que va a formar los polímeros. ¿Cómo se ramifican, digamos, no? ¿Cómo va a ser? Esto es uno de los polímeros, 5-butil, 3-9-metil, un decano, nombres que siempre uno cuando ve atrás algún producto tiene algún nombre parecido, y son cadenas carbonadas que dependen donde tengan como es otra línea que sale desde la línea principal, la cadena más larga, van a formar distintos compuestos. Cuando tienen un átomo de carbono, se llama el prefijo met, por eso es metano, es el gas. Met quiere decir un carbono, y ano, acá en este caso, sería de hidrógeno, ¿no? Profe, ahí Soria está esperando que lo admita. Muy bien. Dos carbonos va a ser et, en el caso va a ser etano. Etino tiene un enlace triple. Después tenemos propano, butano, pentano, y así sucesivamente, con el sufijo il, ¿no? Metil. Metil todavía no va a... Metil va a ser cuando todavía queda como un enlace hacia otro de cadena carbonada. Pero bueno, esto lo repasamos rápido. ¿Qué es un grupo funcional? Que los hidrocarburos pueden ser sustituidos por átomos, por un agrupamiento de átomos, para obtener compuestos derivados. Por eso es derivados del petróleo, ¿no? El átomo o grupos de átomos sustituyentes le confieren otras propiedades físicas y químicas. Yo cambio una unidad funcional, o sea, un monómero, y me cambia la molécula, entonces me cambia directamente todo el compuesto, digamos, va a comportarse de otra forma. Esto van a representar una diferencia entre el hidrocarburo y el nuevo compuesto. Se le llama grupo funcional. Podemos decir que un grupo funcional de un átomo o grupos de átomos que caracteriza una clase de compuestos orgánicos. Acá es donde figuran el tipo de grupo funcional, digamos, ¿no? Alcano, alqueno, doble enlace, alquino, triple enlace, alcoholes, éteros, aldehídos, cetonas, ácido carboxílico, éster, amina y amida. Y este sería la configuración en el espacio, y esto es como la nomenclatura de cómo quedaría ese doble enlace, el triple enlace, en la forma de la molécula, ¿no? Y esto puede ser una cadena larga que al final tiene esa característica, entonces el nombre le va a dar este grupo funcional que vemos aquí. Esto se lo repaso, que existen los alcoholes, cómo se forma el grupo hidroxilo, digamos, ¿no? Esta es lo que representa que sea alcohol primario, secundario, terciario, cetonas. Nosotros cetona vemos como un anillo bencénico, digamos, ¿no? Que lo representamos con una O, doble enlace. Y acá en qué lugar de la molécula se da, ¿no? Los aldehídos, también el grupo hidroxilo, pero sujeto a una cadena carbonada, digamos. El otro es... este carbono por ahí tiene hidrógeno, y el grupo hidroxilo es solamente grupo hidroxilo, muy parecido a los alcoholes, pero son diferentes. Los éteres,
H3C sería el grupo funcional. Las aminas, el NH2, sería cuando terminan el polímero con NH2, son aminas, amidas, NH2, pero el doble enlace con el oxígeno. Entonces, una de las poliamidas comúnmente llamado va a ser el nylon, digamos, ¿no? Entonces, el grupo funcional, esta es la molécula del nylon, y donde tiene esto sería una amida, ¿no? Entonces, como que de dónde salen algunos nombres o algunos conceptos. Más que nada, como para repasar el éster. Este es el PET, digamos, ¿no? Es un poliéster aromático, digamos, ¿no? Lo que llamamos el PET. Su denominación técnica es polietilén tereftalato o polieterestalato de etileno. O sea, si nosotros nomencláramos esta estructura, sería este el nombre verdadero y nosotros después lo llamaríamos PET, ¿no? Polietereftalato, la E, de etileno. Forma parte de los termoplásticos. Después vamos a ver ese concepto. Pero todo está nomenclado en cómo se distribuye la molécula. Perdón, profe, que moleste. Sí, Todavía está esperando Soria. había aceptado. No, ahora no tengo ninguno en espera. Aparece, le digo que pruebe de nuevo. Sí, a ver que lo saque y vuelva Ok. a probar. A ver si me llega la solicitud. Bueno, y acá no sé si todos han visto o conocían de esta nomenclatura que tienen todos los plásticos. Es una ley que todo plástico debe indicar el grupo del cual proviene, digamos, ¿no? Y con ello su reciclaje, digamos, ¿no? Porque nosotros no podemos agarrar un polímero que veamos en el piso y decir, ah, esto es tal cosa, digamos, ¿no? O sea, nos imaginamos de una botella de plástico y sí, va a ser PET, pero si no conocemos el origen y demás, puede ser de distintos componentes, entonces en el reciclaje va a ser distinto, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, no podemos definir un polímero viendo la molécula, haciéndole ensayos y demás, sino que es mucho, nosotros caracterizamos, como así hacíamos con cerámicos, nosotros vamos a caracterizar ciertos polímeros, porque nosotros le podemos agregar algún aditivo, hacerle algún procesamiento distinto, entonces, ahora sí me ves. Algún procesamiento distinto, algún máster, o sea, algún color, etcétera, me va a cambiar, o sea, va a seguir siendo el mismo polímero, pero yo no puedo detectar a simple vista o haciéndole un ensayo sencillo qué material podemos hacer. O sea, esto también va a ser bastante irreproducible, digamos, ¿no? O sea que una vez que está fabricado el polímero y si no tiene una marca, no sabemos que no se puede, no hay ningún estudio que diga de qué se hizo. Exactamente, o sea, sí podemos estar cerca de decir, bueno, estoy entre este, o puede ser polietileno, puede ser polietileno de alta densidad, digamos, ¿no? Pero no podemos, como yo agarro y digo, bueno, a ver, tengo una fórmula, hago esto y obtengo el PET. No, viste que siempre se compran los pellet, digamos, ¿no? El plástico generalmente viene en bolsas de pellet. Bueno, nosotros a eso le pedimos que ya tenga algunos componentes químicos, sea para algún filtro UV, sea para pigmentos, etcétera. O sea, siempre viene como ya la industria que lo fabricó, te lo vende y demás. Y después uno va y compra otra bolsa o otra marca y nunca van a ser iguales, digamos, ¿no? Va a ser polietileno y demás, pero nosotros no podemos llegar al mismo resultado. O sea, no es que yo agarro y puedo fabricar eso, sino que son fórmulas muy específicas y no
no puedo detectar, reproducirlo tal cual. O sea, es esto, listo, agarro, es como el acero, a ver, y bueno, tiene tanto contenido de carbono, esto, agarro, le pongo eso y sale. Bueno. Pero, profesor, eso no sería un insumo, por ejemplo, lo que sería polietileno, lo que viene las pelotitas. Eso sería un insumo, o sea, podés aplicar la fórmula después de tu proceso. Sí, Lo que no puedes hacer quizás es reprocesar en algunos casos. claro, obviamente nosotros el reciclaje en los plásticos tiene cierto grado de degradación, digamos, ¿no? Por la molécula se degrada, por el efecto de, generalmente el rayo UV. El rayo UV es el que más Sí, ataca a los polímeros, digamos, lo que es ¿no? polímero, sí. Después tenemos desgaste, tenemos conceptos de humedad también, o sea, es muy bajo, pero sí cambia la humedad, y el paso del tiempo, la molécula se vuelve a cristalizar. Por eso a veces hay polímeros que después son Sí, muy frágiles. ¿Por qué? Porque nosotros lo fabricamos con el concepto de amorfo, ¿no? Para que sea sí, transparente. se vuelven rígidos. Por ejemplo, hay un ensayo se llama Elmendorf, que es para una especie sí, un polietileno laminado, que te mide desgarro. Y el que es recuperado tiene los valores muy superiores a lo que sería de polietileno virgen, por ejemplo. Nada, me desgarro con eso. Desgarro Por de eso. material. Entonces, como, claro, yo le puedo mezclar algún recuperado y demás, el polímero vos lo ves y vos decís, sí, es polietileno, pero cambian mucho las propiedades. Por eso es lo que yo digo de la caracterización, ¿no? Eso, ahí con eso me da el ejemplo de que no lo puedo demostrar si no conozco mucho de la historia de dónde sale, digamos, ¿no? Sí. Bueno, entonces, estas son las nomenclaturas, entonces cada uno dentro de ciertos usos más tradicionales aparecen con esa nomenclatura y bueno, es lo que permite el reciclaje. Ahora, ¿qué es un polímero? O sea, los polímeros son macromoléculas formadas por la unión repetida, o sea, una unión de repetición de una o varias moléculas por enlaces covalentes, ¿no? El etileno va a dar una unión repetida, o sea, vamos a tener un método de polimerización que vamos a partir de la molécula del etileno y en repetición vamos a tener el polietileno, ¿no? Muchas unidades de etileno, polietileno. Entonces, la polimerización es un proceso químico por el que los reactivos, los monómeros, compuestos de bajo peso molecular, se agrupan químicamente entre sí, dando lugar a una molécula de gran peso. O sea, es la unión repetida de monómeros de bajo peso molecular y su reproducción en cadenas largas, ¿no? Eso sería como la síntesis. ¿Cómo los puedo clasificar? Según su comportamiento frente a la temperatura. Ahora vamos a ver que eso depende. Algunos polímeros los puedo calentar y hacer fluir, y otros polímeros los caliento y siguen siendo rígidos. Entonces no lo vamos a nomenclar distinto, digamos, ¿no? Según la química de la síntesis, o sea, según cómo yo sintetizo algún polímero o algún compuesto y lo transformo en polímero, digamos. De la manera que lo transformo, voy a obtener un método u otro, digamos, ¿no? Y según la estructura, cómo se conforman en la matriz, digamos, ¿no? El polímero. Entonces, según su comportamiento frente a la temperatura, esta es una pregunta, pero de parcial, de final, de todo, vamos a dividirlo en termoplásticos y termorrígidos. ¿Qué son los termoplásticos? Son los que se ablandan con el calentamiento y se los puede hacer fluir al aplicar una tensión. Cuando se los enfría, vuelven al estado sólido en forma reversible. Tienen cadenas lineales, por ejemplo, polietileno, polipropileno, poliestireno, PVC, etc. Estos, lo vuelvo a repetir, se ablandan con el calentamiento, o sea, son los que, el polietileno, yo lo caliento, le doy una forma, lo pongo en una inyectora y demás,
y después puedo cambiar la forma, digamos, ¿no? Entonces, estos yo los caliento, los puedo hacer fluir, o sea, se hace un fluido al calentarlo antes de que se fundan, lo hago fluir y después lo puedo deformar y moldear, etcétera, y vuelve a otro estado, digamos, ¿no? Y ahora, los termorrígidos son los que se pueden calentar hasta ablandarse y fluir, pero no en forma reversible. O sea, una vez que lo calenté y fluyó, se solidificó, no hay vuelta atrás. Por más que yo los recaliente, acá el calentamiento causa el curado del polímero, digamos, ¿no? Y un calentamiento mayor causa degradación. Estos particularmente tienen cadenas entrecruzadas, por eso los otros son cadenas lineales, están todas en una dirección, puedo deformar esas direcciones. Acá entrecruzado, obviamente adquiere propiedades mecánicas mucho más altas, pero no lo puedo hacer fluir. Profe, ¿el mismo polímero puede tener las mismas características? ¿Puede tener ambas características? Sí. No. O es termoplástico o es termorrígido. Okay. A veces puede haber que algún termorrígido tenga algún compuesto termoplástico, ya sea como algo compuesto, digamos, no un polímero, por ejemplo, termorrígido, baquelita, los mangos de la Essen y demás. Eso resiste muy buena temperatura, pero siempre son rígidos. ¿Y qué pasa cuando dejo ninguna madre no va a perdonar, o esposa, que dejes la Essen al fuego y que se queme, digamos, ¿no? ¿Qué empieza a ver? El olor de la baquelita se siente, pero la legua. Sí, hay humo, se quema, se Está degrada. quemado, sí. Se empieza a quemar, o sea, se derrite. O sea, si yo tuviera un tupper. No se derrite, se No se degrada. derrite. Se degrada y se quiebra. Se cristaliza, se carboniza y ahí se empieza a quebrar. Entonces, acá lo que estoy haciendo es, al calentarlo mucho, se degrada, digamos, se carboniza. ¿Por qué? Porque ahí voy a romper los enlaces covalentes. O sea, voy a romper la molécula del polímero. Eso es una de las cosas que anoten, digamos, o sea, en un termorrígido el calentamiento causa degradación. ¿Por qué? Porque voy a romper la molécula de los enlaces covalentes. Y en cambio, en los termoplásticos, lo que yo voy a cortar acá son cadenas lineales, entonces entre medio van a tener enlaces de fuerzas de Van der Waals. Entonces yo al calentarlos, el enlace, como yo les decía la clase pasada, son débiles las fuerzas de Van der Waals, entonces empiezan a fluir y no voy a degradar los enlaces covalentes. ¿Qué pasa si yo sigo aumentando la temperatura, aumento la temperatura en esos? Se va a quemar, digamos, ¿no? Por más que ya fluyó, pero si le sigo poniendo abajo el fuego, se me va a quemar. Entonces, ¿ahí qué pasa? Rompo los enlaces covalentes, entonces pierdo el polímero. Esto es como similar a los fideos, ¿no? Uno hace un plato de fideos caliente y demás, ¿y qué pasa cuando con el tubo y todo lo dejo en la heladera? Todos se empiezan a pegar, digamos, ¿no? Pero cuando lo vuelvo a recalentar, lo vuelvo a calentar, se vuelven a desunir, digamos, ¿no? Muy similar a ese proceso es lo que pasa con los termoplásticos, digamos, ¿no? A nivel de cadenas. Rompo la fuerza de Van der Waals, entonces fluyen. Profe, pero ahí en la filmina decía que ponerle el PP era de mamadera y de un vaso. Y ahí son dos cosas diferentes. O sea, uno tiene que ser más termoplástico y el de la mamadera es termorrígido. Rígido. Sí, pero lo que pasa es que yo a una mamadera yo la inyecté, digamos, ¿no? Lo que sí, voy a cambiar el tipo de polímero o voy a cambiar la densidad del polímero, entonces ahí va a cambiar las propiedades mecánicas. Pero no, o sea, si yo a la mamadera la recaliento, va a empezar a fluir. Ahora,
Sí, obviamente no me tengo que pasar de determinada temperatura. Hay muchos polímeros que están entre 100 y 300 grados. O sea, más de eso ningún polímero aguanta, digamos, ¿no? Creo que el teflón es el que más temperatura aguanta. Pero las bolas, o sea, el termorrígido, la baquelita, las bolas del pool, esas son termorrígidas, digamos, ¿no? Esas las calentás y no van a derretirse, digamos, se van a quemar, digamos. Claro, son como epoxi. Claro, exactamente. Después, bueno, esto es lo que le decía yo, las fuerzas de unión en termoplásticos son los enlaces entre las moléculas, que son los covalentes. Entonces, cuando yo caliento un termorrígido, voy a romper estas moléculas, digamos, ¿no? Con los enlaces covalentes. Ahora, los termoplásticos van a romper las fuerzas intermoleculares o fuerzas de Van der Waals. Entonces, este enlace es débil, con poca temperatura lo rompo y estas moléculas se siguen fluyendo. Bien, eso es lo más importante, digamos, ¿no? Después, ¿cómo se conforman los polímeros? Va a haber por polimerización por adición o por condensación. La adición, la molécula entera de un monómero pasa a formar parte del polímero. ¿Qué tenemos acá? Una molécula bifuncional. ¿Por qué? Porque tiene dos enlaces en una cadena de carbono de doble enlace. Entonces, voy a romper con este doble enlace y eso me va a dar lugar a dos conexiones más con otro grupo funcional, digamos, ¿no? Acá si yo le ponía algún grupo oxidrilo, un OH, voy a tener algún alcohol. Si le ponía nitrógeno H3, tenía un éster. Eso es lo que voy a hacer al romper esta doble cadena carbonada. El etileno tiene 2 átomos de carbono y 4 de hidrógeno. Y el polietileno repite la estructura de 2 átomos de carbono y 4 de hidrógenos n veces. O sea, va a cortar esta molécula, el etileno, y se va a seguir uniendo a lo largo de lo que sea el polímero, digamos, ¿no? Cuántas cadenas pueda lograr. Y por condensación vamos a tener las cadenas de diferentes polímeros o diferentes compuestos y se va a condensar algún compuesto en la unión química, hay parte que sobra, digamos, ¿no? Entonces se forma este polímero donde condensa este cloruro de hidrógeno, digamos, ¿no? Es un gas, entonces este gas sale despedida de esta reacción química y conforma este polímero, digamos, ¿no? Con una cadena mucho más larga que la que tienen estos dos. Entonces, parte de la molécula del monómero se pierde cuando el monómero pasa a formar parte del polímero. Esta parte que se pierde es por lo general una molécula pequeña como agua o cloro gaseoso, es decir, un polímero de condensación. Algunos átomos de monómero no pasan a formar parte del polímero. Como que condensa, entonces monómeros no pasan a ser parte del polímero. ¿Y eso genera una parte de fracking? No, esto se libera. O sea, se produce agua, entonces como que tenés agua arriba de la superficie de algún polímero y demás, se saca el agua, o sea, son moléculas, ¿no? Son reacciones químicas en algún reactor con determinada temperatura. Eso es, cada polímero es un mundo. O sea, la generación del polímero, desde el petróleo, digamos, ¿no? La mayoría. Y bueno, vamos a tener este gas o agua que se despide de la reacción y me queda el polímero. Y bueno, uno de los grados de polimerización va a ser el crecimiento de las moléculas en el proceso de polimerización. O sea, cómo crecen esas moléculas. Uno va a ser crecimiento en cadena y otro va a ser crecimiento en etapas. ¿Cómo es el de cadena? O sea, es el más común, digamos, ¿no? Los monómeros pasan a formar parte del polímero de a uno por vez.
etapa de iniciación, monómero activado con un iniciador, y una cadena, un radical libre. O sea, el último de la cadena queda con un electrón libre, entonces se van a venir otros carbones y va a seguir repitiendo la molécula. Se va a propagar, o sea, se agrega ahora otro monómero a continuación, y la etapa de terminación, el centro reactivo se desactiva mediante una reacción de terminación. Acá aparece la unidad funcional última, que le da el nombre después al compuesto, si es un éster, algún alcohol, etc., lo da el reactivo de terminación. Más que nada para mencionar. Crecimiento por etapas. Las cadenas en crecimiento pueden reaccionar entre sí para formar cadenas aún más largas. Lo que es el otro es monómero a monómero, y son una cadena de, no sé, de 8 carbonos con otra de 8 carbonos del mismo compuesto, y se unen en un punto nada más. Entonces, acá en etapas, por ahí yo hago de monómero, 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 otro igual, y después ambas cadenas ya desde polímeros, digamos, ¿no? Lo que me va a aumentar es las propiedades mecánicas. Cuanto más carbonos tenga, va a ser distinta la propiedad. Monómero, dímero, no, eso es lo importante. Esto lo que va a pasar es un aumento lento del peso molecular del polímero. O sea, voy a tener mayor peso molecular, que eso me va a dar propiedades mecánicas distintas. Se caracteriza por la desaparición del monómero en etapas tempranas de la reacción, mucho antes de que se forme. Bien, entonces, según su estructura, van a ser polímeros lineales, o sea, una sola cadena de polímeros ramificados, o sea, una cadena principal, pero va a seguir en alguno de los carbonos, va a conectarse un carbono para otro lado, digamos, ¿no? Entonces se ramifica. Y otro va a ser un polímero entrecruzado. ¿Cómo se imaginan que van a ser las propiedades mecánicas, ¿no? Viendo estos tres dibujos. Los escucho, ¿eh? Del polímero lineal. Buenas. Sí, pero digo, o sea, comparado, por ejemplo, este que es lineal de este entrecruzado. Y como que el entrecruzado es. Va a ser mejor para mecanizarlos. El entrecruzado lo que Mejores tenés. propiedades mecánicas ese, Muy bien, muy bien. el entrecruzado. Estos son lineales, o sea, es una cadena larga lineal, y bueno, me va a dar propiedades mecánicas por ahí más dúctiles, digamos, ¿no? O sea, lo voy a poder deformar, algo así. Ahora, cuanto más ramifico el polímero, menos deslizamiento tengo como si fueran los planos, cuando hablamos de metales es distinto, pero el polímero está entrecruzado, entonces mover esas cadenas va a ser mucho más dificultoso, digamos, ¿no? Entonces van a ser de mayor peso molecular y demás que los lineales. Entonces las propiedades mecánicas van a ir aumentando cuanto más se entrecruza el polímero. Profe, una consulta. Justo estaba mirando que antes había mostrado las pelotitas. Por ejemplo, Bien. las buenas pelotitas de golf que están armadas, están ovilladas adentro. ¿Eso en qué categoría entraría? Y Es medio como un epoxi la pelotita, ¿no? sí, pregunta, porque para mí es termorrígida la pelotita. No, porque- hay termorrígidas, pero dicen que Ajá. las mejores son ovilladas, tienen un ovillo adentro, ¿no? Que al tener como que lo van ovillando, como que van controlando el balanceo, el equilibrio y todo, ¿no? Como que salen por en ahí, ese sí, sentido. sí, Y sí, después porque tienen una capa de polímero afuera. lo que puede ser es que hace que el impacto, porque todo depende si el impacto es plástico Claro, o sí. eso le da, según el palo también, que la misma fuerza que impacta la reciba la pelotita, digamos, ¿no? Y que no absorba ningún No golpe. absorba No el absorba, golpe, sino que que lo repele desplace. la fuerza que hace el otro, una de las leyes de Newton. Lo que puede ser que eso
al ovillarlo, conserva mucho el centro de gravedad, digamos, ¿no? Como que se arma todo en función del centro de gravedad que esté en el medio. Porque si tiene algún desbalance, va a generar algún reviro en la pelota, digamos, ¿no? O sea, todo, nosotros si ¿Eso tenemos... qué vendría a ser? ¿Como un polímero de doble estructura? Sí, no sabría decirte bien, porque tendría que saber cuál es el compuesto que lleva, digamos, de qué sería el polímero de adentro. Adentro. Pero Bárbaro. seguramente es por un tema del impacto, digamos, o sea, que absorba o no absorba. Seguro que es eso, y la forma del procesamiento para que no, porque si yo no lo hago bien homogéneo, el polímero ahí no es homogéneo, queda desbalanceada la pelotita. Entonces va a tener otro tipo de movimiento, digamos, ¿no? Cuando va girando, fíjense cuando tiene no sé, algún caño que tiene un peso en un lado. Entonces va a tender siempre a que eso esté abajo, digamos, ¿no? Entonces va a ir girando como si fuera ovalado. Lo mismo pasaría con la pelotita. Muy bien. Bien. Bueno, volvemos al concepto de funcionalidad, digamos, ¿no? Que es el número de uniones que una molécula de monómero puede formar con otros monómeros en una reacción química. Los reactantes deben ser al menos disfuncionales para poder sintetizar polímeros. O sea, yo debo partir de moléculas disfuncionales o polifuncionales, de dos cadenas de doble enlace en el carbono o de triple enlace. Si yo tengo desde un enlace simple, nunca voy a poder generar un polímero. O sea, el polímero va a tener enlaces simples, pero yo desde una molécula sí o sí necesito 2 o 3 enlaces entre carbonos. Entonces, cuando polimerizo, rompo esos enlaces y ahí se empieza la reacción en cadena para asociar más monómeros. Pero sí o sí tiene que ser disfuncional. Como mínima condición. O sea, polifuncional mayor a 2. Y lo que me va a dar es que el monómero disfuncional generalmente me va a arrojar polímeros lineales y los polifuncionales polímeros entrecruzados. O sea, cuando rompo una molécula con triple enlace, generalmente me va a dar entrecruzados, porque a partir de esos enlaces, cuando rompo, ahí se empieza a ramificar mucho más, digamos, ¿no? Entonces, cuando rompo la doble enlace, generalmente va siempre hacia un sentido. Entonces, por eso conforma un polímero lineal. O sea, esto es importante para diferenciar uno de doble cadena a uno de triple cadena con el resultado de cómo van a ser esos polímeros. Algunos polímeros de adición de uso frecuente: polietileno, polipropileno, poliestireno, policloruro de vinilo, el PVC, poliacrilonitrilo, polimetacrilato de metilo, metacrilato a veces uno llama algunas placas transparentes, translúcidas, polibutadieno, y por condensación, ya vamos a, fíjense el grado de polimerización, ¿no? La complejidad de la molécula, realmente por adición eran lineales, y los condensación, fíjense cómo ya la nomenclatura y todo ya se complica, digamos, ¿no? Entonces, los polímeros van a ser mucho más peso, digamos, ¿no? Imaginen, o sea, ven acá el policarbonato, que siempre uno lo compara con el polietileno, que tiene características mecánicas muy diferentes, digamos, ¿no? Los bidones de 20 litros de agua, para el agua de bidón, son de policarbonato. Entonces no los puedo hacer de PET. Si tuviera que hacerlos de PET, tendría que ampliar mucho las paredes, entonces voy a sumarle mucho más peso que usando un polímero que tenga mejores propiedades mecánicas como el policarbonato. Poliéster, poliamida, polietilestalato, poliuretano, resina fenólico, etc. Características comparativas.
acá se corrió, pero bueno, la fundamental es la característica de la cadena, cadenas de alta masa molar o muchas cadenas baja masa molar. Lo vamos a hacer simple, no les voy a preguntar eso. Grado de polimerización, peso molecular y distribución del peso molecular. El grado de polimerización es una medida de la longitud de las cadenas, lo que le decía, cadenas cortas o cadenas muy largas, digamos, ¿no? Cadenas muy largas me van a dar ciertas propiedades a muchas cadenas cortas, digamos. Entonces, las propiedades mecánicas van a estar asociadas a los materiales poliméricos, son consecuencia del peso molecular. Peso molecular es una de las características fuertes en las propiedades mecánicas. Es únicamente para un determinado intervalo de pesos moleculares donde una dada propiedad de un polímero será óptima para una aplicación particular. Obviamente que, según las propiedades mecánicas, voy a elegir o cadenas largas o cadenas cortas. Ahora, vamos a comparar dos polímeros con un proceso de polimerización controlando el peso molecular para después la aplicación práctica. Voy a tener un mismo peso molecular, o sea, ambas tienen mismo peso molecular, ¿no? La B, como verán, tiene, las cadenas son del mismo tamaño, digamos, ¿no? Son todas del mismo tamaño, y en el caso del A, son de diferentes tamaños, pero tengo, por ejemplo, acá tengo 3 cadenas largas y una serie de cadenas cortas. El peso molecular en ambos va a ser el mismo, pero la distribución del tamaño, fíjense que esta A tengo el mismo peso molecular, pero distribuido en cadenas muy cortas y cadenas largas. Y en este caso van a ser casi todas iguales. Entonces, esto me va a arrojar diferentes propiedades mecánicas. Esto es la explicación de eso. Hay mucha fórmula acá, entonces no les quiero. Acá. Vamos con esto, así, ¿no? ¿Qué es lo que me va a cambiar? O sea, hay moléculas, hay polímeros que yo necesito más si voy a moldear por inyección y otras para moldeo por extrusión. Moldeo por extrusión, ¿qué necesito? Necesito que sean algunas cadenas muy largas y otras muy cortas. ¿Por qué? Porque en la extrusión, yo al amasar el polímero, cuando empieza a fluir, empiezan a fluir las cadenas cortitas, digamos, ¿no? Yo le empiezo a dar temperatura y necesito que las cadenas cortitas son las que me empiezan a provocar que fluya el material. Y las cadenas largas son las que van a mantener después como la propiedad de que toda la masa siga fluyendo para que cuando lo tenga que extruir, o sea que se empuja el material, caiga en el molde, caiga de la forma que yo desee, digamos, ¿no? Pero que siga manteniendo y que no caiga y se corte el polímero en ningún lado, digamos, ¿no? Cuando lo fundo, perdón, cuando lo hago fluir. Ahora, en la inyección... ¿Perdón? Decía que las cadenas largas son las que mantienen la uniformidad ¿cómo es? De la tirada. Exactamente, o sea, como que yo necesito que algunas me manden, o sea, cuando rompo los enlaces de fuerza Van der Waals de las cadenas cortas, me provocan que fluya, y la cadena larga es la que me mantiene la consistencia del polímero, digamos, como que solo fluya, no que se derrita, por así decirlo. Entonces, cuando yo lo extrudo, me va a acompañar todo, porque si yo lo hiciera ese tipo de polímero para inyección, me quema algunas, ¿cómo es? Algunas no llegan a fluir y cuando necesito que fluyan,
rompí todas las cadenas. Profe, En cambio, antes sí. habías nombrado que estaba también que un polímero era el polibutadieno, Sí, y es un caucho sintético el polibutadieno. Ese debe tener esas uniones que decís vos, que tiene para el moldeo por extrusión, porque nosotros se extrusa y se moldea. exactamente. Vamos acá estaba. Me habías dicho que era El polibutadieno. polibutadieno. Ese es un caucho sintético. Entonces, yo acá tengo el doble enlace, o sea, tengo ramificación. Entonces, yo voy a tratar de que algunas tengan cadenas cortas y otras cadenas largas, digamos, ¿no? Con los procesos que dijimos de adición y condensación. Este generalmente será de condensación, porque ramifica mucho. Lo que voy a necesitar es eso, que yo pueda fluir solamente las cadenas cortas y lo otro me lo mantenga o sea, que ofrezca resistencia, digamos, ¿no? Porque en la extrusión como que se amasa, o sea, como es el sinfín, es muy parecido al de la inyección, pero llega a un punto que después se inyecta el material. Acá lo va amasando, entonces yo quiero que todavía tenga consistencia, digamos, no que se fluya Se desarme. totalmente. ¿Se entendió eso? ¿O? Sí, sí. Sí, sí. No sé si respondo a tu pregunta, porque también No, me llamó la atención por eso, porque habías nombrado el polibutadieno y eso se usa, que es lo que reemplaza al caucho sintético. O sea, Muy bien. el polibutadieno tiene más propiedades, es más amplia las propiedades que el caucho natural. Claro, sí. Más con los neumáticos que se hacen ahora, que tienen que tener más agarre. Lo que se le agrega es el azufre también a ese polímero. Sí. Se agrega el azufre y después la vulcanización, digamos, que es lo que le da eso. Pero lo que mejora esto es en el agarre, digamos, ¿no? Porque un neumático lo que necesita más es la fuerza de rozamiento. Nosotros, o sea, siempre quisiéramos evitar el rozamiento porque es una pérdida de energía, pero en el caso de los neumáticos lo queremos tener, digamos, ¿no? Porque cuanto más agarre tenga, me voy a mover, digamos, ¿no? Porque yo lo que voy a hacer es como si estuviera arrastrando el piso, lo que intenta hacer en física, digamos, ¿no? Pero bueno, o sea, muevo el auto y no muevo el piso, digamos, pero lo que sería en fenómeno físico, movería el piso para atrás. Buena resistencia a la flexión tendría. O sea, Sí, va a tener muchas propiedades de la parte y plástica. tampoco tiene generación de calor. Eso no lo sabía. Claro, o sea, trata porque siempre el rozamiento va a aumentar el calor, digamos, ¿no? Claro, Entonces, con propiedades, sí, que tiene. lo que quiere hacer es como disipar, o sea, tratar de disipar el calor, o sea, como que la molécula esa no transfiera calor. Entonces, como que el medio no provoca que ese polímero adquiera calor. Bien, entonces, ¿qué es lo que me va a pasar? Es que yo voy a tener promedio en número alto, en algún caso, y otro es promedio en peso. ¿Qué pasa? Si yo tengo muchas cadenas cortas, voy a tener mucho número, pero si son cadenas largas y cortas, mi promedio en peso va a ser otro, digamos, ¿no? Porque las cadenas largas van a pesar mucho más que varias cadenas cortas, digamos, ¿no? Por cómo se conforma la molécula. Entonces, son dos medidas que tendría que mirar. O sea, yo no quiero entrar mucho en detalle porque es una explicación muy matemática, digamos, ¿no? Pero lo que quiero llevar es que cada polímero tiene, según las cadenas que tenga, va a tener esto, que nunca va a ser igual el promedio en número que el promedio en peso. Porque acá yo tengo, te lo explico más gráficamente, o sea,
no sé, tengo 3 largas y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 más o menos de las chiquitas. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Acá tengo 10. O sea, acá tengo más promedio en número, digamos, ¿no? Tengo mucho más número, pero por ahí promedio en peso de todo esto, como tengo estas 3 que son muy largas, por ahí pesan muchísimo más que un montón de estas chiquitas. Entonces, no, una cosa son la cantidad de ramificaciones que tenga y la otra, el peso que adquiere con cada una de cadenas largas o cadenas cortas. Eso es lo que a veces, por eso se caracteriza también el polímero. O sea, desde acá también es como que sale de que depende cómo estén esas ramificaciones, cómo yo controle el proceso de ramificaciones, son las propiedades que va a tener mi polímero. En el procesamiento, por eso yo, depende cómo lo voy a procesar, voy a preferir uno o el otro. Y por ahí estoy haciendo en el mismo polímero. Pero como yo el grado de polimerización que le di es lo que me va a mejorar en la selección mía del proceso que voy a hacer. Eso es lo que quiero que quede, digamos, ¿no? Con respecto a el peso molecular y el número de moléculas. Volviendo un poquito a lo que era cuando veíamos vidrio, el concepto de vidrio, nosotros, según cómo se dé la cristalización del polímero, vamos a obtener polímeros de estructura amorfa o polímeros de estructura cristalina, digamos, ¿no? Si yo les pregunto PVC, ¿son cristalinos o son amorfos? Y son amorfos. El PVC amorfo. ¿En qué caso tenés un PVC amorfo? En la vida real, ¿no? En los caños del agua. En los caños del agua. Son de Caño del PVC. agua de PVC es No, pero amorfo. amorfo sería transparente, ¿no? Exactamente. Por eso. Nada que ver, Y entonces. no hay- Cristalino sería lo del agua. Exactamente. El caño de PVC es cristalino. Perfecto. Ah, ¿qué Tendrán son? Al revés. Cristalinos son lo de PVC. Cristalino es Exacto. cuando es oscuro. Amorfo es cuando puede ser transparente. Exactamente. Ah, Entonces, hay Amorfo, máscaras que son de amorfo PVC. puede ser policarbonato. El policarbonato va a tener, sí, también puedo encontrarlo, pero yo estoy hablando del PVC, por ejemplo. Una máscara, por ahí las ¿cómo es? De nebulizaciones y demás, son de PVC también. Y Sí. son transparentes, o sea, son translúcidas y son de media gomosa, como hule, similar al hule. Y es PVC igual. Nada más que lo que veíamos de la temperatura de transición vítrea y demás, van a entrar en juego en propiedades mecánicas, no solo el tema de transparencia, sino el estado gomoso, estado de hule, o estado cristalino, o amorfo. Como que vamos a tener una serie de condiciones que, depende cómo yo lo enfríe y demás, voy a tener una estructura o la otra, y me va a dar propiedades distintas, y va a ser el mismo polímero. Una de las diferencias, estos son el polietileno de baja densidad. Nosotros tiene otras siglas porque están en inglés, ahora no recuerdo, pero es polietileno de baja densidad, polietileno de LDPE. de low, esta L de low, este está en inglés, de baja, o sea, ultra baja densidad, y el polietileno de alta densidad. ¿Qué es lo que va a cambiar en cada uno de ellos? Obviamente va a ser el peso molecular, va a ser distinto, pero lo que va a cambiar es la ramificación. Al ramificar, a veces tengo propiedades mecánicas buenas, pero la densidad es otra de las condiciones que me mejoran, digamos, ¿no? Yo tengo muchos polímeros en una unidad de volumen muy poca, entonces la resistencia va a ser buena, ¿no? Están todos muy juntos y todos orientados. Entonces,
Este va a tener alta densidad, entonces vamos a tener polietilenos de alta densidad, digamos, ¿no? Con muy buenas propiedades mecánicas. Que uno de baja densidad, entre cruzados, entonces voy a tener muchos lugares, o sea, entre moléculas, digamos, ¿no? Mucho espacio entre moléculas. Entonces, la densidad me va a bajar. Es como si tuviera poros. No es lo mismo, no quiero que se confundan, pero quiero entender el concepto de que el otro está todo compacto, alta densidad, y el otro más abierto y demás, baja densidad. Bueno, entonces, lo que le decía de las temperaturas, vamos a tener distintas temperaturas, ¿no? Ya habíamos visto la temperatura de transición vítrea, que es la temperatura, o pequeño intervalo de temperaturas, por debajo del cual un polímero se encuentra en un estado vítreo, y encima de él, este presenta la consistencia de un hule. Por encima de esta temperatura de transición vítrea, se va a comportar como hule, y por debajo como estructura vítrea. Temperatura de fusión va a ser la temperatura, o pequeño intervalo de temperatura, en los cuales los cristales desaparecen en un polímero semicristalino, y este pasa rápidamente de sólido semicristalino a un líquido muy viscoso, que es lo que pasaba con el vidrio, digamos, ¿no? Una vez que pasa esta temperatura, estos semicristalinos pasan a un líquido muy viscoso. Entonces, si es líquido muy viscoso, va a generar la forma de transparencia, de translucidez. Y la temperatura de descomposición, que es la cual se rompen los enlaces covalentes de las cadenas. El efecto, o sea, ahí es cuando ya se quema, digamos, el polímero. El efecto resultante es disminuir drásticamente el peso molecular del material, haciéndolo débil. Obviamente rompo las cadenas, los enlaces covalentes, entonces corto cadena, entonces el peso molecular baja y se empieza a quemar el polímero. Esta es una especie de, bueno, este es el gráfico en función del volumen y las temperaturas, donde tenemos la temperatura de transición vítrea y la temperatura de fusión, sí. Donde en esta zona el polímero se va a comportar como hule, por debajo de esta temperatura acá cambia el volumen, o sea, baja drásticamente el volumen, y ya se vuelve cristalino. Y si sigo bajando la temperatura, ya se vuelve semicristalino. Ahí sí, cuando dice cristalino se refiere a la transparencia. No, cristalino es formación de cristales y va a ser como es opaco, no va a ser translúcido. Siempre, sáquense, por eso yo le decía siempre, sáquense el concepto de cristalino con el cristal. Como dijo recién, va a ser como el vidrio. Creí que... No, en los polímeros decíamos. se habla igual. O sea, cristalino es el PVC del caño rígido del agua. Y el amorfo, o no Es cristalino, el transparente. va a ser el transparente. Translucidez no es igual sería lo contrario a cristalino. Eso grábenselo y es así. Y después, bueno, acá hay, cuando no cambio drásticamente el volumen, o sea, yo el proceso controlo la reducción de la temperatura, el volumen no cambia drásticamente en esta temperatura de fusión, y se me vuelve un líquido con viscosidad infinita, y vamos a llamarlo amorfo, digamos, ¿no? Que toda esta zona sí va a ser, esta última de la transición, de la temperatura de transición vítrea. Entonces, O sea que un mismo polímero puede ser cristalino o amorfo dependiendo de la velocidad que yo lo enfríe. Exactamente. Es muy tedioso, hasta en la facultad hacemos un ejercicio con este gráfico que dice, tengo la temperatura 120 grados y lo enfrío y me pasa una estructura semicristalina. Listo, entonces sé que viene por acá. Dice, a ese mismo
cambia el volumen, porque le hago un proceso que cambia el volumen, entonces se me vuelve amorfo. Y después le vuelvo a aumentar la temperatura, entonces sigue en este gráfico, pero ahora se volvió cristalino. Entonces como que el punto está acá. Es un lío, yo no lo quería marear pero con eso. lo pide en el trabajo, me parece. ¿Eh? Lo pide en el TP. No lo pido, por eso no lo saqué. Porque es muy engorroso, pero sí quiero que ustedes se lleven que dependiendo... La materia no vamos a llevar. ¿Cómo? La materia no vamos a llevar. No. Vienen bien. Sí, dependiendo de la forma en que yo enfrío, con respecto a en estas zonas de transición, voy a obtener estructuras de un mismo polímero con diferentes características, digamos, ¿no? Diferentes propiedades. O sea, la morfología va a ser diferente, entonces va a adquirir distintas propiedades. Si es muy cristalino, va a tener buenas propiedades mecánicas. Si es en forma de hule, no me va a resistir un peso y demás, pero sí lo necesito que sea de esa forma porque, no sé, una máscara no puede ser rígida, tiene que adaptarse a un cuerpo y bueno, sí, ahí voy a necesitar la forma de hule. Y bueno, es transparente porque... O sea que una máscara de esas de gomas de nebulizador puede ser del mismo polímero que un caño de agua. La diferencia es que el tratamiento de frío. No es como un tratamiento en frío, sino que primero es la polimerización, o sea, va a ser el mismo polímero, pero yo voy a... no quiero que se confundan que yo al caño de PVC lo caliento y no sé qué, y voy a obtener una máscara. No, se entiende que no lo vamos a templar, pero a lo que voy es que dependiendo del tratamiento que uno le da al momento de enfriar el PVC, es si uno saca un caño rígido para el agua o una medio goma para una mascarilla. Exactamente. O sea, ¿qué es lo primero que voy a controlar es la ramificación en los procesos de condensación o sea, depende cuál sea, ahí voy a tratar de lograr un tamaño de molécula que yo necesite. Si yo eso lo voy a inyectar o si lo voy a extrudar. Porque el PVC se inyecta, digamos, el caño PVC, me parece. Estoy más seguro. Entonces, lo que yo diseñe de proceso y la pieza a lo que voy a usar, voy a controlar esa parte de cómo fabrico el PVC y después, teniendo en cuenta las temperaturas de transición vítrea y demás, sí, la característica final. La respuesta es sí, a la que me preguntaste es sí. Entonces, profe, la temperatura la temperatura vítrea es la que Sí. tenemos que tener en cuenta. Si queremos También, que sea. sí. Esta es la que va a definir si va a ser amorfo o no. Ok. Esta es la más contempla si va a ser amorfo o no. Y la otra es si lo vuelvo cristalino o mantiene la condición gomosa o de hule. Por eso se controla a más alta temperatura, se inyecta a más alta temperatura. Y les pongo un caso, o sea, viendo esto, nosotros tenemos temperatura de transición vítrea y de fusión de los principales plásticos, digamos, ¿no? Obviamente que no hay, pero imagínense un tupper de polipropileno, yo lo tengo, guardo la comida, digamos, ¿no? Y yo lo pongo en el freezer. El freezer está a menos 17 grados, alguno, menos 13 y demás. ¿Qué pasa si yo saco, miren, estoy a menos 10 grados de la temperatura de transición vítrea? Entonces estaría en esta zona. Ahí no me va a cambiar cómo es no se va a hacer translúcido, no, rápido, o sea, no va a pasar eso, pero sí me va a cristalizar el polímero.
Claro, se me cae y se va a romper. Exactamente. Por eso no se hacen los tuppers o algunos no está apto para freezer, digamos. Es por esto, digamos, ¿no? Me cristaliza el polímero, se va a comportar como si fuera Sí, no un hace vidrio en frágil. ese caso, rígido, y se me cae el tupper y se parte, digamos, ¿no? Y se parte como si fuera un vidrio, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque pasó de la temperatura de transición vítrea, se cristalizó el polímero, entonces al cristalizarse se fragiliza. Por ahí se vuelve más rígido, pero ante un golpe, o sea, pierde la tenacidad, entonces se rompe. Por eso siempre hay que tener en cuenta estas temperaturas para los usos, digamos, ¿no? Acá en este caso 80 grados es el PVC. Bien. Viscoelasticidad y flujo de polímero. Por encima del punto de fusión, las moléculas, o sea, esto por el tema de la parte del hule, tendrán suficiente energía para moverse libremente como flujo viscoso. O sea, ahí empieza a bajar la viscosidad, entonces empiezan a fluir. Pero en sentido estricto no se puede hablar de temperatura de fusión porque el polímero es amorfo y la fusión es un fenómeno de paso de estado sólido cristalino a líquido. En su lugar sería mejor hablar de temperatura de fluidez. El procesado por inyección se hace en la zona del líquido viscoso, o sea, cuando yo lo vuelvo viscoso, lo inyecto, mientras que el termoconformado se realiza en la zona del estado gomoso. Entonces ahí me permite termoconformar. O sea, yo levanto la temperatura, no rompo ciertos enlaces, entonces lo hago del estado gomoso. Y en la inyección, que se haga casi líquido. Yo necesito que fluya mejor en la matriz. Profe, Sí. los polímeros que son amorfos tienden a ser de la cadena de, como es que hablamos al principio, de los que se queman, de los que se hacen... No, generalmente los amorfos son los termoplásticos. Pues fíjate que lo más translúcido y demás son los polímeros. Lo vemos más ahí, ¿no? No vemos una baquelita, las bolas del pool y demás, tienen otra conformación y generalmente ahí como no tengo fluidez, no tengo esa temperatura para que se hagan de forma vítrea. Ajá. Entonces, no los voy a lograr que sean amorfos. Ajá. Bien. Pero bueno, esto es lo que es líquido viscoso, lo voy a inyectar, pues necesito que fluya bien en la matriz, y lo otro, no necesito que quede muy líquido, digamos, sino que sea de estado gomoso, que yo lo pueda deformar fácil, y una vez que lo conformo, digamos, ¿no? El termoconformado, una vez que lo apreté contra una pared y demás, toma la forma de eso y me mejora. Por eso era lo de que ahí necesito algunas estructuras, algunas cadenas muy largas para que mantengan que todo esté unido, y las chiquitas son las que me va a permitir que se pueda deformar. Los sólidos o fluidos tradicionales son casi independientes del tiempo en la determinación de la curva tensión-deformación. Sin embargo, las propiedades de muchos polímeros son dependientes de la velocidad de ensayo. Si esto es ignorado, el resultado puede ser catastrófico. Ahora voy a explicar un poquito más de esto. Termino de leer. En los metales, la deformación elástica es independiente del tiempo. O sea, una tensión aplicada produce una deformación elástica instantánea que permanece constante durante el tiempo que se mantenga la carga. Que la deformación sea dependiente del tiempo es un componente muy pequeño. A menudo despreciable, sin embargo, en la mayoría de los polímeros su magnitud es importante. Volviendo para acá, o sea, acá me los compara con compuestos metálicos que la deformación elástica que veíamos en un polímero, bueno, recuerdan el ensayo de deformación versus Claro, acá sí depende. carga. El tiempo y la tensión. Acá sí depende la tensión y la velocidad, digamos, o sea, lo que es dependiente es la velocidad del ensayo. Ahora les voy a decir por qué, digamos, ¿no? Bueno, acá tenemos los fluidos newtonianos, tixotrópicos o reosépticos, en función de la velocidad con el tiempo, digamos, ¿no?
Pero bueno, la pérdida de viscosidad que se produce en los termoplásticos al aumentar la velocidad de formación, con el transcurso del tiempo, puede ser justificada por un cambio en la conformación molecular del polímero. O sea, las macromoléculas modifican su posición relativa para ofrecer menor resistencia al movimiento. Esto traducido, nosotros, si queremos deformar un polímero y nosotros aplicamos una velocidad rápida, o sea, como que lo quiero hacer así, se comporta de forma rígida y me va a romper de forma rígida. Ahora, ¿qué pasa si yo le aplico una carga y voy de a poco, estirándolo y de a poco? Me va a permitir que ese mismo polímero yo lo pueda estirar. ¿Qué es lo que va a pasar? Todas las macromoléculas van a modificar su posición. O sea, se van a orientar las moléculas en función a ofrecerle menor resistencia a ese movimiento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Va a fluir un poco. No es como calentarlo, pero sí fluye en esa dirección y va adquiriendo eso hasta que, bueno, con determinada tensión no aguanto más y se rompió. Pero esto es lo que va a pasar cuando yo le haga un impacto, digamos, ¿no? Yo tengo un plástico, a cualquier polímero que se les ocurra, y lo golpeo fuerte, se va a comportar de forma frágil y va a romper enseguida, digamos, ¿no? No va a tener casi nada de tenacidad. Ahora, yo le voy a aplicar la misma carga que le doy con un martillo, por ejemplo, pero lo voy apretando, y se va a ir deformando hasta que en algún momento rompe. Entonces, eso es lo que va a pasar porque cambia su conformación molecular. Eso anótenlo porque es lo más importante. Bueno, esto no lo quiero marear. Y acá lo vemos. Bueno, vuelvo. Explico esto. Las propiedades mecánicas de los plásticos dependen de la estructura y composición del plástico. Esto es lo que vimos, depende de los enlaces, o sea, qué estructura molecular tiene y qué composición, cómo se orientan las moléculas y demás, es lo principal. Las condiciones del procesado, según cómo lo procese, en cadenas largas, cadenas cortas, todo el polímero con el mismo tamaño, o que sean dobles y demás, que depende cómo lo procese, o sea, depende del proceso ese que les decía, o extrusión o inyección, es lo que me va a cambiar eso. Después las temperaturas de uso, obviamente que algunos fluyen a determinada temperatura, la temperatura de transición vitria y demás, entonces el uso que yo le apliqué va a tener diferente temperatura, el esfuerzo aplicado y a su vez estas dos van de la mano, que es el tiempo de aplicación del esfuerzo. O sea, si yo aplico poco tiempo y un mismo esfuerzo, se comporta como un material frágil, y si yo le aplico la carga, pero en determinado tiempo, se va a comportar como un polímero de buena ductilidad. ¿Puede repetir eso, profe? Sí, lo repito acá, mirá. Este gráfico va a ser esfuerzo, deformación, entonces, acá se ve mejor, vamos con este. Acá va a tener tensión, deformación. Recuerdan que nosotros veíamos la parte del período elástico y después el período plástico. Bueno, en el caso 1, nosotros tenemos un esfuerzo en poco tiempo. Entonces se comporta como un material frágil. Cumplió su periodo elástico y se rompe de forma rígida, como si fuera un vidrio. O sea, no tiene capacidad de formación plástica ante el impacto. Pero, fíjense, en el caso del 3, yo le apliqué una carga muy lenta y demás, entonces fue resistiendo la parte elástica y después todo este periodo es plástico. Entonces,
tiene una deformación mucho más alta que en el caso de un impacto. Entonces, esto es lo que vamos a ver después en el TP, digamos, ¿no? Desde acá sale que si yo hago el mismo polímero, o le pego un golpe, o le aplico la misma carga durante un periodo de tiempo largo, se va a comportar de manera distinta. ¿Está claro esto? Sí, sí, sí. Sí. Bien. Es según el tiempo, volviendo al esfuerzo de formación. Y esto, en este caso acá, habla del peso molecular, de que, en este caso, todo el peso molecular soporta la estructura, entonces por eso queda rígido, y después esto, al orientar todo, a cambiar la conformación de las moléculas y demás, todas tienden a aparecer, entonces el peso molecular va aumentando. Y no así la cristalinidad. O sea, empieza muy alta y se va poniendo cada vez menos. Pero lo más importante es el esfuerzo de formación en función del tiempo. Sí, por eso pasa que cuando guardas una bolsa media transparente, la vas estirando y va siendo menos transparente. Exactamente, exactamente. Se va perdiendo amorfo y se va volviendo más cristalino. Perfecto, bueno. Y bueno, los métodos de procesamiento, tenemos la extrusión, la inyección, soplado, rotomoldeo y termoformado. Pasamos así nomás, o sea, no, es el tema de la inyección, va calentando el material y luego una vez que llega a toda esta zona, después de un tornillo, se inyecta. ¿No? Perdón, esta es la extrusión. Perdón. En este caso, la alimentación va moviendo y va calentando, pero acá lo que va haciendo es que va amasando contra las paredes y va permitiendo que fluya el fluido. Y después en la última zona, el cabezal y la boquilla se mueven y van extrudando el polímero para adelante. En el caso de la inyección, sin fin, no tiene cabezal, sino que directamente inyectan el pico hacia los moldes. Esto es soplado, digamos, ¿no? Rotomoldeo, en este caso material pulvuriento, con temperatura y demás, yo lo logro que se pegue en las paredes, y con la fuerza centrífuga que se copie las paredes del molde. El termoconformado, la situación de hule, como dijimos, hasta que logre acá por vacío, se extrae, entonces se deforma hasta cumplir la forma del molde, y tenemos esto. Y acá la viscosidad versus velocidad de deformación, ¿no? Lo que va a pasar es que, como les decía, como está el ovillo estadístico, en la explicación teórica, pero cómo están en el volumen disperso los polímeros y se van orientando a medida que baja la viscosidad, digamos, ¿no? Entonces, para viscosidades bajas voy a necesitar que el método sea inyección. En distinta viscosidad sea extrusión y otro tipo de procesamiento que acá no nos importa mucho. Y después, esto va a ser más para el parcial, digamos, ¿no? Que todos los polímeros, por eso les decía de la caracterización, de irreproducibilidad, se va a dar porque muchos tienen aditivos, digamos, ¿no? O sea, y en función de qué aditivo le hayan puesto, va a tener distintas propiedades mecánicas también, digamos, ¿no? Aditivos que facilitan el procesado, en la parte de inyección o en la parte de extrusión. Algunos van a tener estabilizantes, otros van a tener lubricantes para que inyecte mejor en el molde. Aditivos que modifican las propiedades mecánicas, algunos plastificantes, otros que son cargas, como en algunos se le agrega talco, modificadores de impacto, por este proceso de que se vuelven muy frágiles, entonces van a lograr
por esa zona, digamos, ¿no? Propiedades mecánicas, aditivos que disminuyen el costo de formulaciones, cargas, es lo que por ahí también decía del talco, y diluyentes y extendedores. Modificar las propiedades superficiales, todo en la zona superficial, digamos, ¿no? Que sean antiestáticos, que tengan antideslizamiento, que tengan antidesgaste para que el polímero se desgaste menos, depende de dónde va a estar usado, y promotores de adhesión con procesos, como por ejemplo alguna pintura que lleven y demás. Modificadores de propiedades ópticas, pigmentos y colorantes y agente de nucleación de los polímeros. Aditivo contra envejecimiento, este es uno de los más importantes para los polímeros que van a estar a la intemperie, digamos, ¿no? ¿Qué le vamos a poner? Estabilizantes contra la luz ultravioleta y materiales fungicidas para evitar los insectos en... El de la óptica también es por transparencia. Sí, por eso, las propiedades ópticas va a ser el procesamiento que sea amorfo, pero lo que me va a permitir es que se procese de tal forma que me mejora que la índice de refracción y demás, ¿no? Que sea aún más transparente. Y otros agentes espumantes, retardantes de llama para polímeros que van a estar, por ejemplo, en los conductores eléctricos, etcétera, cables. Por eso, cada polímero va a estar caracterizado para su uso, digamos, ¿no? Eso es lo que, volviendo, ahora que vemos todos los conceptos, que eso es algo importante de que no puedo reproducir, agarrar un cacho de plástico y decir, listo, lo quiero hacer, no sé, encontré algo que, no sé, un juguete y quiero hacer lo mismo, y bueno, a ver, che, pero le puse polietileno y este polietileno, bueno, tiene todas estas cosas, más la forma de procesamiento y demás, que no lo voy a poder descubrir así a simple vista, si no es prueba y error, digamos, ¿no? Bien, ¿hasta acá alguna duda? Bastante largo, y fui muy rápido, digamos, ¿no? Pero los conceptos más importantes lo vimos, ¿no? Pasamos a TP, si no. Bien. Primera pregunta. ¿Se ve, no? Ahí, sí. Pero. Tenemos, ¿cómo haría para obtener una película cuasi transparente de polietileno de baja densidad? Low density poliestireno. ¿De qué forma lo van a procesar? ¿No? ¿La entienden la pregunta? No, la verdad que no. ¿O me frena? Cuasi transparente. Ese sería el Sí, casi amorfo sería. PVD. Exactamente, ¿no? Exacto. El polietileno de baja densidad. Este va a estar con el tema de las cadenas, la ramificación o no ramificación, que sean lineales, eso me lo van a decir un poquito ahí de la teoría. Después, o sea, es fácil, que es con esa parte de conocer si es cristalino, amorfo, que creo que ya lo entendieron. Después, esquematice la curva de esfuerzo de formación para un polímero detallando los cambios que sufre el material al variar la velocidad de formación o la temperatura, para la 1, la velocidad de formación, que es el que estuvimos viendo recién de cuando uno se comporta de rígido y el otro... Sí, ahí la velocidad de deformación es que se parte, si es rápido o si es lento, que tiene más plástico. Exactamente. Y en función de la temperatura, también cómo varían esas curvas, digamos, ¿no? Y el 3 es prácticamente lo que estuve diciendo con ese ejemplo. Dice que si un polipropileno se tracciona a una velocidad de 5 milímetros por minuto, se observa fluencia y una importante deformación plástica. ¿Cómo explicaría que el mismo polímero, a igual temperatura, sufra fractura frágil?
sin deformación plástica, en un ensayo de impacto. Es lo que explicamos, ¿no? ¿Sí o no? Eso vendría a ser que si tiene un impacto. Si está frío. No, pasa. acá dice, está a la misma temperatura. Pero Misma que uno le temperatura. da un impacto. Pero mayor tiempo de proceso tiene. No, claro, Para hacer el mayor no tiene tiempo, velocidad, o sea, va a depender de la variación de velocidad de la carga, la carga. del tiempo, velocidad en el tiempo. Claro, si tiene un impacto no deja que se vayan acomodando las moléculas. Exactamente, eso, así. Exactamente. ¿Cómo explicaría? Exactamente. Bien, se recontraentendió entonces. Listo, no más, o sea, no los quería cargar con 200 temas. Son 4 preguntas la actividad, son muy simples. Profe, en la Filmina Sí. 45 Filmina 45. ¿está el gráfico que tenemos que hacer o lo otro Sí. es el gráfico? No, tiene que ver con... Porque hay uno en la Filmina 45 y hay otro en la 53. 53 o 52, fíjense que está en la 52, ese. 53 está. Por efecto, la 52 vendría a ser la explicación. Yo no pasé de alto, pero bueno, dice por efecto entrópico recupera deformación al liberar tensión. Formación del dominio amorfo. Y los semicristalinos en... El otro lo pueden, está bastante en internet. Tiene que ver también con la estructura, si es lineal, ramificado, entrecruzado. Y la parte de las temperaturas. No, en internet no, porque después en el parcial dijo que sacábamos las cosas de internet y... Por si no lo entienden, digamos. Como que buscas de eso y ya, yo ya estuve buscando por si digo que era muy, muy incompleto el material, ahí para buscar. ¿Estamos? Más o menos, Sí. bastante complejo. Pero más o menos, no. Miren. Está complicado polímero, no es tan fácil. Y polímeros es muy difícil, o sea, encima, por ejemplo, en facultad, o sea, se da química orgánica, después la parte de polímeros. Claro, y nosotros acá ni idea de nada. Se da de forma de ensayos y demás que por la virtualidad es muy complicado, digamos, no podés demostrar, mirá, esto es un polímero de tal forma, mirá, esto es PVC y esto es PVC, o sea, si yo te muestro esas cosas, ahora digo, imagínense tal cosa, pero si yo ya te muestro 2 piezas, che, ¿qué cambia? Y después te voy a decir, che, es el mismo polímero, es PVC. Entonces, nada, no puede ser. Y sí, por estas características que vemos. Pero bueno, no, hacemos con lo que podemos. Y Profe, bueno, la clase que viene ya vamos a empezar a ver algo de la evaluación final. sí, la clase que viene ya les voy a comentar más o menos cómo es. Yo ahora, sí o sí, van a haber preguntas de un ejercicio de los prácticos que vimos ahí se me fue la clase del trabajo en frío. Uno de los ejercicios muy similar al práctico va a ser un trabajo de esos. Algo de aceros especiales. Le voy a pedir que me identifiquen de alguna de las tablas, así un acero especial. De cerámicos, algún ejercicio así de razonamiento. Le voy a pedir, hagan algo, qué cerámico le pondrían o qué características debería tener el cerámico. Polímeros, más o menos también. Les diría, no sé, tengo un polímero, no sé. Imagínense como que tengo que hacer un techo y
y de qué material me recomiendan hacerlo, porque quiero que sea translúcido, pero que me aguante la temperatura, que me aguante rayos ultravioletas, etcétera, ¿no? Algo así. Y creo que con eso Buenísimo. ya estaría. Bueno, Algo, ¿les parece raro? Pero sí, yo estoy hasta que asimile esta clase de hoy, ¿no? Pero en esa pregunta yo te pongo, y yo pondría un policarbonato, ¿y con eso ya está la respuesta? No, o sea, No, por eso te digo. yo te voy a decir, necesito un techo. Ahora Sí, te dije que necesito que tenga esto, ahora vos sí, me tenés que suponía. explicar. Yo te digo, ¿de qué? Ahora, vos me decís policarbonato. Nos vamos a hacer una ensalada de fruta, bueno, No, con todas te las pregunto por qué. propiedades, cerámico, polímero, aleaciones. Yo te digo, volviendo al tema del techo, sí, yo te digo, yo lo haría de policarbonato. Bien. Vos me preguntás por qué. Ujú. Es, ¿Qué es un- es un solicitación? O sea, plástico- ¿qué solicitación? O sea, ¿qué efectos tiene que resistir ese policarbonato? y sí, por lo menos de los rayos ultravioleta del vamos. Bien. Después tiene que ser algo duro para bancar si llueve piedra, si caen piedras. Ujú. Tiene que ser translúcido para que deje pasar la luz. A eso Exactamente. sí. Entonces, ¿de qué va a ser? ¿Cristalino o amorfo? O sea, tengo que poner un policarbonato, estructura amorfa. Y que tiene que Exacto. resistir esto y esto. Exactamente. Tiene que resistir esto. Entonces, si tiene que resistir UV, porque va a estar expuesto a la intemperie, entonces le agrego algún aditivo de la tabla de la última filmina, ¿no? Un Está bien. aditivo contra UV. O ahí tiene que tener fungicida también porque va a estar expuesto a la intemperie, Sí. o propiedades mecánicas, le agregaría tal cosa, a efecto plastificante o que sea para Está bien, realizar pero la parte amor. eso sale de la última, eso, aparte del razonamiento, eso lo sacamos de la tabla, no es De que la tabla no, esa, sí, sí, sí. no vamos a tener que saber una cadena química. No, para nada, no. Por eso fui muy rápido en el parte de enlaces. O yo te Quería, pongo, qué sé yo, un acrílico, puedo elegir también ciertas puede ser de cosas. acrílico, entonces, pero necesito mejorar esto, qué sé yo, y bueno, el costo va a ser tal, digamos, ¿no? Claro, Ese razonamiento va a ser. O sea, yo listo. le digo, mirá, tengo mucha plata y quiero o sea, no me importa pagar tal cosa, y bueno, lo debo decir, o un policarbonato o lo hago de acrílico. Te va a salir mucho Sí. más caro, qué sé yo, pero bueno, yo les pongo como alguna, o sea, como los guío y ustedes me van a tener que responder en función de eso, digamos. Si no me importa el Sí. costo, bueno, entonces este material considero yo que por esto es O mejor. sea, básicamente vamos a tener algo de trabajo en frío, algo de cerámicos y algo de polímeros. Eso va a ser el Y, parcial. y de aceros especiales. Y los aceros especiales. Estamos Exactamente. hablando de los aceros inoxidables y esas cosas. Que vimos la Exactamente. otra vuelta. Lo voy a hacer mucho más de eso, práctico, de criterio. Entonces, el criterio, y aparte el criterio. ¿De cuántos días va a ser el examen? ¿Cómo? ¿De cuántos días va a ser el examen? No, sale. Salen 6 horas, 7 les doy, no tengo problema. Ahora sí, por eso, como es de criterio, Va a si ser yo como el les otro. digo, che, esto es así, y me ponen las mismas palabras, es copia, pero de acá a la China, digamos, porque no hay una respuesta única, no hay una redacción única, ¿se entiende? o sea, Obvio, nosotros obvio. tenemos que terminar redactando lo que nosotros creemos ante la pregunta, ¿no? Sí, tu criterio. Yo ahí Nuestro criterio, voy a buscar razonamiento de lo que aprendimos, aplicarlo en una respuesta de lo que vos nos estás preguntando. Exacto, no es tan esto es así o estas son las propiedades, no. Considero que estas 3 propiedades son las importantes para esto, entonces pongo este cerámico, o el cerámico va a tener que tener esta característica, digamos, ¿no? Está bien. Que va a tener que ser Menos que o uno tiene refractario, o va a tener que ser aislante, o no tiene sé, que- listo. algo Entonces así, digamos. va a ser como la otra vuelta. Vamos a arrancar a las 5 de la tarde y lo va a cerrar después a las 11, algo así. Sí, algún criterio así, digamos. Listo. Para los de la tarde también después le abriré al otro día, después ya ahora hablo con chicos a la tarde, así Y este combinamos para trabajo,
Este trabajo que vamos a hacer ahora, el número 14, ya es el último, ¿no? De la cursada. Ya es el último, sí. Listo. No van a tener trabajo para la otra de la semana que viene. Y el jueves que viene, no, el otro es el parcial. Exactamente, de acá a 14 días, sí. Bueno, y ya cerraríamos. Ya nos podemos ir de vacaciones. Seguro, seguro. Profesor, ¿va a dejar poder cargar las actividades digitales que quedaron pendientes? Sí, eso después hablo, después miro en función a la tabla que tengo y alguno que le quedó pendiente se lo abro. Buenísimo, gracias. Combinamos y abro todas. Bien, si no hay más preguntas, chicos, No. nos vemos el jueves que viene. Ahora no. Hasta luego. Chicos, Nos vemos, profe. Buen fin de. Buen fin de. buen fin de semana. Chao. ¿Eh?